Bueno, en honor al tiempo voy a hacer mi presentación. Primero que nada, decir que estoy súper agradecida de la oportunidad que hemos tenido de participar y de hacer todo este webinar con el equipo increíble que tiene el Hospital de Iquique. Y hoy día además es muy especial porque tenemos al doctor Fortunato Benaim, quien es maestro de mi maestro, del doctor Villegas, y por otra parte tengo a José Ramón, que también fue mi maestro cuando yo estaba en mi residencia de plástica, y que de alguna manera hoy día yo soy una mezcla y un poquito de todos ellos, y en ese contexto es que les voy a presentar un poco de la rehabilitación actual de los pacientes quemados, cómo rehabilitamos los tejidos a través de la terapia láser, que justamente es algo muy innovador y es salir un poco de la rutina y de lo que estamos acostumbrados a hacer muchas veces como cirujanos. Bueno, primero decirles que en general, del punto de vista de la epidemiología de las secuelas, no es mucho lo que se sabe. Sabemos mucho más de lo que pasa en el momento de las quemaduras, su incidencia, prevalencia, pero ya luego en secuelas hay muy poco seguimiento. Lo que sí sabemos es que más del 90% de los pacientes quemados van a desarrollar un tipo de cicatriz patológica, la que llamamos cicatriz hipertrófica, y que de estos pacientes con cicatrices hipertróficas, hasta un 28% van a asociar contracturas. Contracturas aisladas es mucho más infrecuente y solo se describe hasta en un 5%. También sabemos que de los pacientes que tienen cicatrices hipertróficas, cerca de un 87%, aunque yo diría que en realidad el 100%, presenta prurito. Y esta es una sintomatología que la verdad que también se habla poco, pero para el paciente puede ser altamente invalidante. Sabemos también que la cicatriz en sí presenta una morbilidad que va más allá de la propia cicatriz en el sitio de la quemadura, sino que también hay trastornos de salud mental asociados como ansiedad, depresión, angustia y la exposición pública. Nosotros en Chile no tenemos una estadística clara de cuáles nuestras secuelas, por lo menos en el mundo adulto. Ahora estamos desarrollando un programa de seguimiento mucho más acabado y esperamos que en conjunto con el equipo de rehabilitación podamos ir conociendo mucho más acerca de la evolución de nuestros pacientes. Para hablar un poquito de fisiopatología, de manera corta, quería entregarles un concepto. Cuando nosotros estudiamos acerca de las cicatrices patológicas, siempre, y bueno, la literatura más bien de los años 80, 90, nos divide las cicatrices patológicas en cicatrices hipertróficas y queloideas, como si fuesen dos entidades separadas. La verdad que todo el conocimiento que tenemos de los últimos 10 años, del punto de vista del estudio de las cicatrices, nos lleva a que una cicatriz patológica en realidad es una entidad que se llaman desórdenes fibroproliferativos, y esta entidad se caracteriza por la inflamación persistente de la dermis reticular. Una inflamación persistente de la dermis reticular, asociado a distintos factores, ya sea ambientales, genéticos, o bien procesos que pueden ir sucediendo durante la maduración de la cicatriz, es lo que finalmente me va a conformar esta cicatriz patológica y la intensidad de su presentación, desde una hipertrófica a una queloide. ¿Ya? Tenemos que en una cicatriz normal hay una actividad aumentada de la colagenasa que nos degrada el colágeno tipo 3 y nos modifica el tipo 1. Tenemos disminución de expresión de factores de crecimiento como el Transforming Growth Factor. Tenemos predominio de macrófagos del fenotipo TGLP1. En cicatrices patológicas, lo que sucede con nuestros pacientes quemados es un poco todo lo contrario.
disminuye la actividad de la colagenasa, hay un aumento en la síntesis del colágeno tipo 3, aumenta la expresión de todas las interleuquinas y factores proinflamatorios, tenemos predominio de linfocitos tipo T helper 2, que son aquellos que nos inducen los estados más bien de tipo profibróticos. Y hay presencia de algunas células que son muy específicas que tienen que ver con estos fenómenos. Entonces, en un paciente con una quemadura, es un paciente que la quemadura per se nos va a generar un proceso de inflamación crónico, una dermis reticular crónicamente inflamada, pero además, cada injuria que hacemos en cada nueva cirugía nos va perpetuando este círculo vicioso de la inflamación crónica. ¿Y esto qué hace? Que tenemos que a nuestra zona llegan fibroblastos que se llaman de dermis profunda. Son una población celular muy específica y muy característica, donde tenemos fibroblastos que son de mayor tamaño, tienen una síntesis de colágeno aumentada. Tenemos unas células particulares que se llaman fibrocitos, que son células que migran desde la médula ósea al sitio de la cicatriz y que a su vez también promueven un estado profibrótico. Tenemos este desbalance de los tipos T helpers. Todo esto va induciendo esta cicatriz patológica. Y hay otro concepto muy importante que también quería entregarles de manera muy rápida. Cuando nosotros hablamos de cicatrices patológicas, siempre pensamos que las principales señales son químicas, pero nos olvidamos de señales mecánicas, ¿ya? Y del concepto que es la mecanobiología. Nosotros tenemos que pensar que las células no son un ente aislado que están flotando, sino que están anclados a la matriz dérmica extracelular. Y cualquier señal de tensión, la célula la sensa en su membrana y a través de este estímulo mecánico, eso se traduce en el intracelular en la expresión propiamente tal de nuevos señales químicas que nos inducen nuevamente a un estado de inflamación. Por eso que cuando uno maneja una cicatriz es tan importante la liberación de la tensión, porque hay factores mecánicos involucrados directamente en las señales intracelulares y que nos perpetúan la inflamación crónica. Por lo tanto, el mensaje más importante es cambiar el paradigma en el manejo de las secuelas. Vamos a cambiar nuestro típico enfoque de reemplazar tejido a rehabilitar el tejido. Nosotros sabemos entonces que el manejo de una cicatriz es un manejo multimodal. Tenemos que pensar que efectivamente para aquellos pacientes que presentan contracturas severas, vamos a seguir haciendo cirugía, vamos a hacer colgajos de transposición, como las zetaplastías, etc. Cuando tenemos cicatrices, en el fondo placas que son muy extensas, probablemente vamos a seguir haciendo reemplazo de tejidos de manera, digamos, completa. Pero también empezamos a usar nuevos elementos. ¿Cuál es ese? Por ejemplo, el láser. Sabemos que el láser fraccionado, que por muchos años se ha usado en la medicina más bien estética, hoy en día la podemos aplicar en nuestros pacientes grandes quemados, y es así como el láser ablativo, CO2 fraccionado, nos permite remodelar el colágeno y de esa manera manejar áreas muy extensas que antes podríamos haber pensado que íbamos a hacer una cirugía extraordinaria de reemplazo, lo podemos manejar con láser y vamos cambiando completamente la evolución de nuestros pacientes. A esta terapia láser también agregamos tópicos, como corticoides intralesionales y otras sustancias químicas y enzimas que se van estudiando también en este tipo de modelos, y obviamente jamás abandonamos la compresión, el posicionamiento, todo lo que tiene que ver con las órtesis compresivas. O sea, cuando vemos un paciente quemado con secuelas, tenemos que pensar en todo este abanico de posibilidades para ofrecer lo que mejor le haga a nuestro paciente y lo que también el paciente acepte como su mejor tratamiento. Entonces, tenemos el láser. ¿Qué es el láser? El láser es un acrónimo de luz amplificada con emisiones estimuladas por radiaciones. Es un acrónimo la palabra láser. Pero ¿qué tiene de especial? Que es una luz emitida de manera monocromática, o sea, es una sola longitud de onda y es colimada, tiene una misma dirección y un mismo sentido. En general, cuando hablamos de cicatrices, nosotros usamos tres cromóforos, van a ser nuestros targets, donde vamos a ir a actuar.
la melanina, la hemoglobina y el agua. Cuando nosotros aplicamos una longitud de onda específica, son estos cromóforos los que vamos a ir, en el fondo, a atacar, y es el objetivo que nosotros vamos a buscar. Es así como en el manejo de cicatrices nosotros principalmente nos movemos en dos cromóforos. Uno es el agua, el otro es la hemoglobina. La hemoglobina, que está presente en una cicatriz habitualmente hipertrófica o queloidea, son en el fondo, son los vasos de neovascularización, de neoformación. Habitualmente nosotros podemos atacar la hemoglobina con longitudes de onda que van en el rango entre 500 a 700 nanómetros. Esos habitualmente son los láser que llamamos pulse dye láser o los láser IPL. Y el agua es el cromóforo que nosotros vamos a ir a atacar cuando queremos remodelar el colágeno. Y acá es donde tenemos láser que vamos a usar longitudes de onda sobre 1000 nanómetros. Es así como tenemos el Erbium YAG, el NAT YAG y el láser CO2. Entonces, como les explicaba, para el eritema, o sea, tratar esta neovascularización, lo que nos va a ayudar a disminuir el eritema, nos va a ayudar a disminuir el prurito y el dolor, usamos los láser pulse dye y los láser IPL. Cuando queremos tratar el grosor de la cicatriz, la rigidez de una cicatriz, y queremos disminuirla, aplanarla, dar más pliabilidad a los tejidos, más flexibilidad, lo que vamos a usar es un láser que nos llegue más profundo, un láser que penetra al menos 2, 3, hasta 4 milímetros en el espesor de esta cicatriz y remodele el colágeno. Entonces aquí usamos los láser fraccionados, ablativos, no ablativos. Como yo les decía, el láser CO2 tiene una longitud de onda de 10.600 nanómetros, ¿ya? Este láser se podría decir que es el láser ideal para el manejo de cicatrices en quemado, sobre todo en aquellas cicatrices de mucho grosor, y también es el láser que se ha usado más y que tiene más, en el fondo, evidencia desde el punto de vista de la literatura actualmente. También está el láser de luz pulsada, que no hay que olvidar que muchas veces nosotros tenemos áreas pilosas que pueden ser parte de un colgajo que pusimos dentro de una reconstrucción, o el mismo paciente, un paciente hombre con barba, que hace foliculitis a repetición y que esto nos perpetúa una inflamación crónica de la dermis reticular. Podemos manejar con láser, como una depilación láser, que probablemente es lo que ustedes más conocen, y vamos también sumando los láser a este manejo. Entonces, esto es un algoritmo básico cuando uno se enfrenta a una cicatriz. Cuando yo tengo un paciente con una cicatriz, yo voy a evaluar dos características principalmente. Una es la vascularidad y la otra es el grosor. Y veo qué predomina. Si lo que predomina es la vascularidad, el eritema, el prurito, lo primero que yo voy a hacer con este paciente es un láser de pulse dye láser o una luz pulsada. Yo quiero disminuir esta sintomatología, disminuir el eritema. Si por el contrario, lo que predomina es el grosor, que me está provocando, en el fondo, una retracción, o bien algún tipo de limitación en el movimiento, yo lo que voy a ir a hacer es usar un láser que me remodele mi colágeno. O sea, voy a usar los láseres ablativos fraccionados o no ablativos fraccionados. Lo habitual es que uno hace un seguimiento de 1 a 3 meses. En general, uno hace una sesión cada 4 semanas, y luego de 3 sesiones uno evalúa la respuesta, el cambio en la cicatriz y la satisfacción del paciente. Y así uno va progresivamente siguiendo con el esquema. Otra cosa importante que les quería mostrar en esta diapositiva es cómo funciona un láser CO2. El láser CO2 ablativo fraccionado lo que hace es generar pequeñas columnas milimétricas, como dice ahí, 200 micrómetros, pero que penetra desde la epidermis hasta la dermis. Esta columna va a generar un proceso de cicatrización a su alrededor, que es lo mismo que ocurre en una quemadura térmica con las zonas de Jackson, pero esta vez va a inducir un proceso organizado de cicatrización con un depósito organizado del colágeno. ¿Por qué? Porque deja puentes sanos entre cada microscopical treatment zone, o sea, entre cada perforación, queda tejido sano.
Y uno ve que inicialmente al tiempo cero está esta columna, luego ya a las 48 horas esta columna está impermeabilizada, y así al correr de los días y hasta llegar a los 3 meses, uno ve que hay una restauración de la membrana basal y de la unión dermoepidérmica que vuelve a estar en su lugar. Y todo el depósito de colágeno también se ordena. Este es el efecto que se va viendo de manera sumativa desde el punto de vista de la anatomía patológica. ¿Y qué sabemos de evidencia? Más de 20 años ya en uso para usos estéticos. Vemos que en el manejo de cicatrices existen ya por lo menos 10 años de publicaciones y trabajos. Vemos que cuando se evalúa con POSAS, que es un instrumento para evaluar cicatrices, tanto para el paciente como para el observador, hay una mejoría a las 4 semanas y hasta 3 años. Hay mejorías también estadísticamente significativas en otras escalas de valoración, como es el Vancouver Scar Scale, y también en todo lo que tiene que ver con calidad de vida. Y lo más importante es que es seguro y efectivo en distintos grupos etarios. Entonces ahora les voy a presentar mi experiencia con lo que hemos hecho con nuestros pacientes acá en Chile, con mi grupo de pacientes grandes quemados de la Posta Central. A este proyecto lo bauticé como Release Q. ¿Por qué Release? Release también es un acrónimo que viene de Rehabilitación Láser en Adultos Quemados, Chile. Release en inglés significa liberar. Entonces, este acrónimo me hacía mucho sentido en lo que nosotros estábamos buscando, y además era una manera fácil de recordar que ahora Release Q es tratamiento con láser. Este es un trabajo que hicimos y que estamos haciendo con una dermatóloga del Hospital San Borja, la doctora Cristina Montero, Carolina Rivera, fisiatra de la Posta, quien ustedes la vieron en las charlas anteriores, y es que quien es mi partner en esto de la rehabilitación en quemado, la doctora Caterina Troncoso, también cirujano plástico de la unidad. Entonces hicimos un diseño donde tomamos los pacientes que vimos durante 6 meses, de agosto a febrero de este año, y le aplicamos una escala de evaluación que es el POSAS. Hicimos todo un análisis estadístico y lo que usamos fue un láser CO2 ablativo fraccionado de la marca Lutronic. Los parámetros que salen ahí expuestos, un spot de 120, un power de 30, una energía de pulso de 30 millijoules, densidad de 200, que equivale a un 10%, una pasada. Eso es como un algoritmo rápido, fácil de recordar, un punto de partida. La verdad que cuando uno ya empieza a trabajar con el láser y te acostumbras a tu máquina y te vas acostumbrando también a la evolución de las cicatrices, ya tú vas jugando y vas aumentando la densidad, aumentando la energía, etc. Y vas adecuando cada vez más el láser a tu paciente y a tu cicatriz. Eso es un poco de experiencia que se va ganando en la medida que uno lo va haciendo. Pero este es un poco un punto de partida. Tuvimos criterios de inclusión y exclusión para hacer en nuestro grupo de trabajo. ¿Y qué es lo que hacemos? Una evaluación previa al procedimiento, hacemos fotografías pre y post, hacemos la encuesta POSAS, paciente y observador, que evalúa distintas características de la cicatriz, y también aprovechamos de ir validando una encuesta de prurito que se llama 5D Itch and Pain, que es una encuesta que está en inglés, pero la traducimos al español chileno y la estamos validando para poder tener una evaluación objetiva del prurito, porque siempre es bueno tener evaluaciones objetivas, sobre todo cuando uno va a comparar resultados y quiere saber si efectivamente una intervención provocó los efectos deseados. Entonces, en 16 pacientes, 33 cicatrices, hicimos hasta 74 sesiones, fueron 25 sesiones en mujeres, 8 en hombres, la edad promedio de nuestros pacientes de 37 años, 46% fue la superficie quemada promedio de este grupo de pacientes, o sea, todos pacientes muy extensos. El mecanismo general fue fuego, que es el mecanismo más habitual que nosotros vemos en adultos, y el Fitzpatrick, de la mayoría de nuestra población chilena, el tipo de piel es 3 a 4. Pero es interesante decir que también nosotros, por nuestra población migrante, tenemos Fitzpatrick alto, ¿ya? De la población haitiana y colombiana que ha llegado, y que nos presentan un desafío distinto cuando usamos un láser. Entonces tenemos muchas de nuestras cicatrices tratadas, estaban en el cuello, en la cara un 33%, extremidad superior un 21%. En general la superficie tratada fue de un 1.5, un 1.75%, o sea, 248 centímetros cuadrados por sesión, en algunos más, en otros un poco menos,
El tiempo desde la quemadura a la primera sesión fue de 9.9 meses. Nosotros en general tomamos pacientes que estuviesen sobre los 6 meses ya desde la quemadura. Eso ya era una pequeña innovación, la mayoría de los trabajos habla de 1 año, nosotros nos corrimos un poco a 6 meses, siguiendo un poco la línea de una doctora australiana, con quien tengo la suerte de tener contacto y nos vamos haciendo un poco de feedback en todo esto del láser. Este es nuestro protocolo. Les quería mostrar nada más que tenemos este protocolo 1, que llamamos inicial, con 6 meses de evolución desde la quemadura, cicatrices hipertróficas leves o moderadas, cicatrices queloideas leves, híbridas o retracciones leves. Si habían cicatrices o retracciones ya mucho más severas, son para cirugía, pero hasta este límite le dábamos un láser. Después de nuestra primera experiencia empezamos un protocolo aún más precoz, paciente de alta e inmediatamente láser. O sea, ya a los 2 meses empezábamos a hacer láser. La intención de esto era prevenir la cicatriz, no esperar que aparezca y empezar a tratarla, sino que prevenirla. Y de esta manera prevenir desde ya las bridas en cara, por ejemplo, ectropion o microstomía. Pero ¿qué hacemos? Nosotros evaluamos los pacientes, lo llevábamos a otro hospital, que es el San Borja Riarana, dermatología, donde estaba el láser, hacíamos todas nuestras encuestas y fotografía, anestesia tópica 45 minutos, aplicamos el láser, y en casos de cicatrices queloideas o cicatrices hipertróficas muy severas, aplicación tópica intralesional de triamcinolona 40 miligramos, o bien cuando eran placas muy extensas, hacemos lo que se llama un drug delivery, o sea, una vez que el láser pasa y deja todas estas pequeñas perforaciones, uno aplica de manera tópica el corticoide. Cara y cuello fuimos controlando mensualmente y repitiendo sesiones, y para el resto del cuerpo, sesiones cada 2 meses. La verdad que el manejo ambulatorio, absolutamente, solamente con vaselina estéril, Aquaphor, quien pudiese comprarlo, filtro solar factor 50 más, y el traje compresivo se vuelve a usar ya desde el segundo o tercer día. Analgésicos, solamente paracetamol o algún antiinflamatorio no esteroidal en caso de dolor. La verdad que la mayoría de los pacientes no requieren ningún tipo de analgesia posterior a este procedimiento. Aquí pueden ver un poco, esta es una cicatriz hipertrófica, prácticamente queloidea, de todo el reborde mandibular, aplicando corticoide intralesional. Acá, en la aplicación del láser, aquí estamos con la doctora Montero y con un paciente joven con una gran quemadura. Aquí ustedes ven cómo se va aplicando el láser, y en la foto superior, cuál es la imagen que queda de todas estas pequeñas microperforaciones. Esta es una paciente de Fitzpatrick alto. La verdad que los pacientes de Fitzpatrick alto hacen, por su predisposición genética, cicatrices hipertróficas y queloideas muy intensas y desde muy temprano. Entonces en ellos, la recomendación es partir desde muy temprano, antes de que aparezcan estas cicatrices. Hay lo mismo en ella. Ella era una paciente con injertos laminares de toda la cara, tercio medio, superior, inferior, y que las placas en el fondo de injertos hicieron cicatrices hipertróficas y queloideas, lo que generaba una gran deformidad de la cara. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Estos son un poco resultados. Vimos que los pacientes, cuando aplicábamos esta encuesta POSAS, al inicio, antes de haber aplicado un láser, ellos tenían un puntaje bastante alto. Alto es un puntaje malo. Pero ya a la segunda sesión, ese puntaje había disminuido, y esa disminución ya es estadísticamente significativa. Y así, sesión tras sesión, el puntaje va disminuyendo, o sea, hay una mejoría en la calidad de la cicatriz. Esta es la tendencia en el tiempo. Ustedes ven que a medida que pasa el tiempo y en cada sesión, el puntaje total va mejorando. Cuando vemos y analizamos, por ejemplo, por característica, vemos lo mismo. O sea, para el observador, o sea, para uno como, pues, que uno habitualmente actúa de observador, vemos que todas las características de una cicatriz, vascularidad, pigmentación, grosor, mejoran. Y si bien el láser CO2 no está pensado para el eritema y la pigmentación, mejora el eritema y mejora la pigmentación. Además de todo lo que se gana en pliabilidad y en flexibilidad del tejido. Lo mismo ocurre para el paciente. Y de hecho es súper importante.
El paciente también, que el paciente evalúa prurito y dolor, disminuyen solamente con el uso del láser. Y eso es algo que el paciente lo agradece incluso más que la propia flexibilidad de la cicatriz. Entonces ahí les voy a mostrar fotos. Este es un basal de una quemadura en la región del muslo anterior, y cómo ven el cambio ya en una sesión. O sea, esta mujer no podía flectar la cadera, le dolía al caminar. En una sesión no solo uno ve cómo se aplana el mallado de los injertos, sino que también cambia la coloración. Ya no está tan intensa, tan hipercrómica, se empieza a atenuar. Esta otra cicatriz que estaba en un cuadrante externo de la mama, como ven en el basal, estaba eso duro, eritematoso, era muy doloroso. La paciente no podía prácticamente levantar esa extremidad, ese brazo. Después de una sesión, la cicatriz se ve mucho más plana, mucho menos activa. Esta mujer ya puede mover el brazo y hacer mucho mejor su fisioterapia, en tan solo una sesión. Este es un hombre, y es lo que habitualmente uno ve, la barba genera mucha hipertrofia por la foliculitis propia de la zona pilosa. Al aplicar una sesión de láser, y ya disminuye el eritema, disminuye la molestia, y esto se asocia también a la disminución del prurito y del dolor. Este es un caso muy, muy dramático. Esta es una paciente quemada que probablemente uno tendría que ofrecerle un reemplazo absoluto de la unidad cervical, incluso facial, pero la verdad que no podíamos ofrecerle eso. Entonces dijimos, hagamos láser, no vamos a perder nada. Ella no podía mover el cuello, ella se tenía que mover en bloque. Después de una sesión, uno ve que sigue estando esta cicatriz, que es hipertrófica, es muy marcada, pero así todo se atenúa. Y ella logra movilizar su cabeza y mirar de un lado a otro. Y eso, que puede ser algo tan banal para nosotros, a ella le cambió la vida. Poder mirar y girar su cabeza. Acá mostrándoles en el fondo cómo es al inicio una gran placa, dura como una máscara, una coraza, y finalmente, después de 3 sesiones, si bien no es perfecto, pero esto cuando uno lo toca, ya tiene pliabilidad y permite a la paciente comer, hablar y tener un aspecto mucho más parecido a lo normal. Esta es una paciente que empezamos con un protocolo más precoz, que ustedes ven también, es de un Fitzpatrick alto, y que en un basal tenía mucha discromía. Esto es algo habitual en los pacientes de raza negra, o de ascendencia, digamos, de raza negra, que cuando ellos epidermizan con hipopigmentación. Posteriormente hay migración de los melanocitos hacia, en el fondo, hacia toda la lesión epidermizada, y el tono se va matizando. Pero es muy frecuente que los pacientes de raza negra tengan más lesiones hipopigmentadas que un paciente con Fitzpatrick 3, 4 o más alto. En ella hicimos un láser desde el inicio, justamente para evitar las cicatrices hipertróficas, y ustedes ven que ya al cabo de la primera sesión se empareja el tono, se ve mucho mejor aspecto, y ella también no siente la piel tirante como habitualmente lo sienten en el inicio. Este es otro aspecto en lateral. Esta es un paciente de una mano, también en el basal, en el dorso de la mano era como una gran placa dura, que además era muy pruriginosa. Este era un chico de 17 años que no podía ir al colegio, lo retiraban a media jornada por el prurito. La verdad que después de la primera sesión de láser, es más pliable su dorso de la mano, pero además el prurito es absolutamente manejable y ya puede estar la jornada entera en el colegio. Esta es otra paciente que ella tenía una cicatriz queloidea bastante pronunciada en todo el reborde de la mandíbula. Si bien estas son zonas que es piel que epidermizó, es una zona que está sometida a constante tracción y tensión. No es inhabitual ver pacientes que hacen este tipo de cicatriz en el reborde mandibular, aquellos pacientes que han repidermizado en el rostro. Esta era una repidermización, que ustedes ven queloidea, que traccionaba la comisura del labio, la comisura derecha, y en ella aplicamos un protocolo mixto de infiltraciones de corticoides intralesionales más el láser CO2. Y ustedes ven como después de 2 infiltraciones más 3 sesiones de láser,
la cicatriz está prácticamente plana y está prácticamente a nivel. Y probablemente lo que inicialmente hubiera sido una gran resección con un gran colgajo, se transforma en una lesión plana que a través del maquillaje reconstructivo se puede cubrir, y esta paciente en ningún momento requirió en el fondo más intervenciones que las sesiones del láser. Aquí también se ve la aplicación del láser. Y en las fotos subsiguientes ustedes pueden ver cómo es el aspecto de la piel después de pasar el láser. Hay un eritema, hay un poco de edema, pero ya luego de 2-3 días, esto se transforma como en una quemadura superficial con descamación, y luego la piel se recupera totalmente y sin ninguna complicación. Esto es solamente para ilustrar la experiencia de este grupo de Australia, donde ellos ya llevan cerca de 10 años haciendo manejo de láser y evaluaron cuál ha sido el cambio de conducta desde que introdujeron un láser en su unidad de quemado y en el manejo de las secuelas. Y se ve que desde que introducen el láser, las grandes cirugías van disminuyendo. Que en el fondo los pacientes que antes se manejaban hospitalizados, ahora se hacen de manera ambulatoria. Por lo tanto, disminuyen los días de hospitalización, el tipo de anestesia, disminuyen las complicaciones, porque evidentemente una cirugía tiene más probabilidad de complicación que un láser, y obviamente todo esto genera que los costos al final son más bajos. Y esto es un trabajo que apareció este año y que es una experiencia inglesa, donde efectivamente se ve que a medida que uno introduce un láser en el manejo de sus pacientes, los costos disminuyen, porque el manejo convencional, que es mucho más caro, va disminuyendo. O sea, hay un cambio de conducta que se traduce en que finalmente es una medida costo efectiva. Aunque inicialmente pueda parecer muy caro adquirir una máquina de láser. Entonces, el láser CO2 ablativo fraccionado logra una mejoría significativa de las características objetivas y subjetivas de una cicatriz hipertrófica. En nuestro estudio vimos una disminución significativa en este instrumento llamado POSAS, observador y paciente, ya desde la primera sesión. Existe una mejoría progresiva de las características de la cicatriz que alcanza hasta cercano a un 50% a la tercera sesión. Es un procedimiento bien tolerado, se hace de manera ambulatoria, tiene un downtime mínimo, o sea, casi no hay reposo, no hay licencias médicas, uno sigue con su vida, y muy bajas complicaciones. Nosotros, de hecho, no hemos tenido complicaciones en ninguno de nuestros pacientes. Por lo tanto, la incorporación de un láser CO2 al algoritmo de manejo de las secuelas ha demostrado cambiar las conductas quirúrgicas, aumentando el procedimiento ambulatorio, disminuyendo las grandes cirugías de reemplazo de tejido. El inicio de una clínica de cicatrices que incorpore láser tiene un costo de inicio alto, pero, como yo les mostraba, a largo plazo es costo efectivo, disminuyendo días de hospitalización, pabellones, horas de anestesia, complicaciones y reposo laboral. La aplicación de láser en protocolos aún más precoces disminuye la aparición de secuelas funcionales y por lo tanto cambia completamente el curso de la rehabilitación e integración de un paciente gran quemado a la vida social y laboral.